Bien, Vero, muchas gracias por ese aporte también desde el móvil. Ya pasó un minutito de las 10 de la mañana y se lo contábamos. Ya nos está acompañando Azul Cordo. Dicen Las Raíces, ya está en librería y yo creo que lo escribió en tiempo récord por todo lo que contiene a nivel de información, de materiales. Pero bueno, les decía que Dicen Las Raíces, Mujeres en la Dictadura Uruguaya, ya está en librería si queremos conocer un poco más acerca de estos relatos, de muchos que se construyeron en ese diálogo, pero otros tantos que se terminaron realizando con relatos de terceros, como en el caso de Luisa Cuesta. Pero vamos a darle la bienvenida a Azul Cordo. Bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Argentina, que desde el año 2010 vive en Uruguay, sí. Periodista de TV Ciudad, colaboradora con La Diaria. ¿Por qué, para ya meternos después de lleno en el libro, qué te motivó a hablar de mujeres que están atravesadas por la dictadura, todas desde lados distintos, ¿no? Sí, bueno, me parecía necesario en este año, justamente hoy, y además primero quiero agradecer la invitación porque es para mí muy emocionante estar acá compartiendo con ustedes en este día, ¿no? El 50 aniversario del golpe de Estado. Y bueno, y en el marco de los distintos diálogos que pueden abrir los libros en aniversarios así, ¿no? Que nos sirven para pensar y repensar nuestra historia reciente, me parecía importante poner el foco en historias de mujeres que probablemente el mundo editorial no las tomara demasiado como protagonistas, ¿no? de lo que pasó. Claro. Que viene por ahí la elección. Muchas veces nos quedamos con algunas cuestiones vinculadas a detenidos desaparecidos, pero no sabemos toda la repercusión que tuvo en las mujeres, en esas madres, en esas hijas, en esas hermanas. Y esto es parte de lo que quiere contar el libro. Sí, y también pensar en elegir historias de mujeres que pudieran representar distintas aristas y aspectos de la sociedad, ¿no? Por eso hay escritoras, hay actrices, hay luchadoras sociales, vos lo decías muy bien, hay políticas. Antropólogas. Hay antropólogas forenses, sí, como... Que han tomado un rol protagónico en estos últimos días. Totalmente. Como Alicia Luciardo, por ejemplo. Sí, y también hay mujeres trans, ¿no? Que es el último capítulo del libro, que es coral, diría yo, y eso me parecía súper importante, ¿no? Al momento de armar una primera lista, estas historias estaban ahí. Porque estas historias y no otras de mujeres, ¿no? Mencionamos algunos nombres, Circe Maya, Miriam Gleiger, Luisa Cuesta, Belela Herrera, Mariana Zaffaroni. Sí. ¿Por qué estos nombres? Bueno, en principio, cuando armé esta primera lista, Circe y Belela estaban ahí, ¿no? Y ahí hay varios motivos. Primero, porque son protagonistas en nuestra historia desde lugares muy diferentes. Son mujeres también ya mayores, ¿no? Tienen más de 90 años. Circe va a cumplir el 29 años, así que desde acá le mandamos un beso enorme. Yo la quiero mucho. Y me parecía importante rescatar estas historias y también buscar, en el caso de Belela, que todas podemos decir, conocemos la historia de Belela, preguntarle también otras cuestiones, ponerme como desafío conocer otros aspectos de su vida y también como desafío a nivel narrativo contar de otra manera su historia, ¿no? Pero bueno, la elección, ya te digo, estaba desde este lugar de poder bucear en sus vidas, porque en el caso de Circe conocemos mucho, me parece, su obra y sobre todo su obra poética y no tanto Un viaje a Salto, que es la crónica que yo destaco en este perfil, porque es la reconstrucción de ella y de su hija Nanira Ferreira en esta travesía durante la noche para llegar a Salto y encontrarse a lo largo de ese viaje en tren con su marido Ariel Ferreira, que estaba preso político, ¿no? Y estamos hablando de toda esa travesía en dictadura, o sea, poder trabajar, como un poco decía Maggie también, ¿no? Con archivos, como es el caso de esa crónica, y traer voces del presente, como por ejemplo el caso de Circe, las voces de sus hijas, para poder recordar esa historia, ¿no? Y también poniendo en un desafío, creo, a todas las personas que fueron entrevistadas para el libro, que es recordar 50 años o más para atrás, ¿no? Había momentos en la entrevista que, en las distintas entrevistas que yo tuve, que yo decía, claro, le estoy pidiendo a la persona que recuerde más de medio siglo para atrás. Bueno, yo el no caso me acuerdo. de Circe justamente fue su hermana, ¿no? La que le pedía que anotara junto a su hija, para no olvidarse porque entendía que era un momento muy especial. Sí. Y eso seguramente fue fundamental para elaborar nuevamente y reconstruir esa memoria, ¿no? Totalmente. Y ahí hay, ¿no? En esa escena un que guiño traes, al futuro.
en esa escena que traes que es tan, no sé, para mí significativa haber podido reconstruirla, Isis, la hermana de Circe, le pide, como vos decís, cuando vuelven de ese viaje en tren, que escriban, ¿no? Y ahí también yo traigo un poco de cómo recuerda cada una que pasó esa escena, ¿no? Cómo lo recuerda Circe, cómo lo recuerda Ananira y cómo lo recuerda Isis, ¿no? Que es Nirita, recordá, Nirita, poné no sé qué, o Ananira, por favor, no sé. O sea, y ahí también están esos juegos de la memoria, ¿no? Que tenemos que no recuerda si era de una manera, de otra. Hay 3 opciones y esa termina siendo buena. Pero lo ¿Alguna concreto, de esas fue? Y lo concreto es que sí se hizo en ese living, en esa casa donde Circe sigue viviendo hoy, donde yo pude estar, donde me abrieron esas puertas y estoy súper agradecida por eso también. Y también por haber visto el cuaderno original donde anotan, donde escriben ambas esa crónica, ¿no? Pero también para recuperar esto que decía hace un rato de este viaje en tren, por ejemplo, que se produce en plena dictadura ya, ¿no? Porque Ariel Ferreira cae en el 72 preso político, pero este viaje ya lo hacen en el 74. Y eso, imagínense, teníamos la niebla muy presente de anoche, ¿no? Imagínense ese viaje de Paso de los Toros a Salto. Con frío. Con frío, en la madrugada, con una red de mujeres que traman para subirse al tren y encontrarse allí con un preso político. Esa irregularidad de tener presos políticos trasladados desde Montevideo a Salto en un viaje como pasajeros comunes. Digo, es toda una escena que también habla de esos años de la dictadura. Me interesaba también traerlo desde ahí, no desde las fotos que conocemos, donde también los protagonistas en general son varones, sino desde estas mujeres que tramaban todas esas redes de solidaridad y de creatividad, ¿no? Y de resistencia. Y se representa acá que no solo se puede contar desde la crónica histórica, sino como meterse en ese entramado que sí se puede percibir en el libro. Qué bueno. Son todas mujeres muy diversas, atravesadas de diferentes ángulos, como decía May al principio, como vos decías. ¿Hay algo que las una, un hilo conductor que podamos establecer entre todas estas historias marcadas por el género, digamos, por ser mujer? Bueno, yo rescato mucho esto que te decía antes de la creatividad. Me encontré con mujeres muy creativas para sobrellevar este largo periodo de terrorismo de Estado, ¿no? Para reinventarse también. Yo creo que eso las une a todas, ¿no? Y para seguir sus vidas también después de esa suerte de paréntesis que pudo haber sido la dictadura, aunque no lo fue, porque en realidad ya venía además todo un clima de violencia política desde las medidas prontas de seguridad, en fin. Entonces yo creo que si hay distintos hilos que las unen es cómo rearmaron sus vidas en pleno periodo de la dictadura, cómo siguieron adelante después, cómo se sobrepusieron a eso. Y sí, y sobre todo estas historias de creatividad, ¿no? Y cómo siguen vigentes hasta hoy. Digo, la mayoría, por supuesto, excepto Luisa Cuesta o Gloria Alves en el caso de las mujeres trans, las demás son mujeres que están vivas y que siguen haciendo obra hasta hoy, ¿no? A Belela la vimos en el acto de reconocimiento por las muchachas de Abril el otro día. Quiero decir, son todas mujeres muy activas. ¿Y ha quedado algo en el olvido? Justamente me hace pensar en que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la perspectiva de género, ¿no? En su sentencia. Sí. Tenemos ahí un paso más que dar como sociedad en cuanto a la afectación en las mujeres, en esto que vos contás de diferentes puntos, pero también en la afectación hasta de los cuerpos, ¿no? Totalmente. De las mujeres que, por ejemplo, pasaron por privación de libertad en esos años. Sí, sí, claro, yo creo que hay una deuda y no lo creo yo, o sea, también no es que solo lo creo yo, hay esto, como decís, fallos y alarmas y llamados de atención a nivel internacional, ¿no? Que nos dicen que el Estado uruguayo sigue en deuda. No solo con este fallo y este acto de reconocimiento en el caso de las muchachas de Abril y también de Luis González y Óscar Tassino, sino también en el caso de las denuncias por violación, ¿no? De violencia sexual como crimen de lesa humanidad, en esta denuncia también grupal que llevaron adelante las 28 expresas políticas, ¿no? Y que hoy en unas horas van a estar inaugurando un memorial. Me parece que hay una deuda ahí todavía y que nos resta por conocer muchísimo de estas historias. También por eso a mí me parece importante incluir las historias de mujeres trans, porque hay que recordar que por suerte no, por una lucha muy larga y porque tenemos una conciencia fuerte de los derechos humanos, se defendió la ley integral para personas trans. Pero hay que recordar que hasta hace unos años
lo que contempla esa ley también es ese reconocimiento, esa reparación económica y ética y moral a esas mujeres trans que sufrieron las violaciones a derechos humanos y que eso era cuestionado como parte de la ley. Esa reparación económica era cuestionada. Entonces, por ahí para nosotras, que defendemos los derechos humanos, nos parece algo casi, entre comillas, natural que esas mujeres sean reconocidas y reciban una reparación económica que no es grande, ¿no? No estamos hablando de grandes montos de dinero. Y sin embargo, eso fue cuestionado. Entonces, todavía nos falta mucho. Y creo también que es importante por ahí condensar las historias en un libro, también pensando en las generaciones más jóvenes, ¿no? Me interesaba que tuvieran, por lo menos la mayoría de los capítulos, una forma accesible de acceder a estas historias para conocerla de otra manera, ¿no? Azul, me imagino que siempre son 10 mujeres en un solo libro. Sí. Te quedaste con ganas de escribir mucho más de cada una. Había que ser concreta, resumir, de otras también. Eso que decía Lore, ¿por qué la selección, no? Sí. El que más costó tal vez fue el de Luisa. O al ser una persona pública, luchadora social durante tantos años, perdió a su hijo, se murió sin saber dónde estaba, no fue tan complicado. ¿Cómo fue? No, el de Luisa, bueno, fue otro desafío, pero no fue el más complicado de escribir, te voy a decir la verdad. Fue uno de los que más disfruté porque también tiene un formato... Y tiene un desafío adicional, ¿no? Sí. Bueno, sí, porque no está ella, digamos. Claro. Sí. Ahí era un desafío porque también era pensar a quién de las madres de detenidos desaparecidos voy a perfilar, ¿no? Para representar ese colectivo. Y bueno, y ahí tenía, o elegía a las pocas que quedan vivas o elegía a alguien que ya no estaba. Y me parecía en el caso de Luisa era necesario tomarlo porque es un símbolo muy claro, ¿no? Pero no fue el más difícil. Fue uno de los que más disfruté porque tiene este formato más bien lúdico, digamos, en forma de un diccionario, ¿no? Perfilarla a través de un diccionario. Desde la visión de su nieta, sí, con la de abuela. Y contar eso con la voz de Soledad de su nieta me parecía importante y creo que es parte de los hallazgos del libro porque no la hemos escuchado mucho a Soledad públicamente y me gustaba eso, poder hacerlo a través de palabras significativas en su vida y también trayendo a otras compañeras de lucha, ¿no? Por eso aparecen las voces de Alba, de María Bellisi y de tantas otras. Azul, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Jornada muy especial, como decías vos, se cumple medio siglo del golpe de Estado en nuestro país. Imagino que va a tener nuevas ediciones porque, por ejemplo, Alicia, lo que decíamos, fue noticia hace algunos días con la aparición de estos restos en el batallón 14 y me parece importantísimo que también puedan ser parte. Así que están librerías, gracias por acompañarnos. Sí. Déjame solo decirte una cosita. El miércoles 5 de julio presentamos el libro en el Galpón a las 19 horas y el 21 de julio en Mercedes, en AEBU, así que también quería extender la invitación. Gracias. Muchas gracias. Nos acompañó en esta mañana especial Azul Cordo, investigadora y periodista que presenta este libro, Dicen las raíces, Mujeres en la dictadura uruguaya.